Aleluya. Vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15 del libro de Primera de Samuel, verso 22. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias te damos, Jehová Dios Todopoderoso. Gracias por este día que nos tiene acá. Gracias que podemos predicar esta palabra. Bendiga a cada una de las personas que están en este lugar, Jehová, y bendiga a las personas que escuchan su palabra donde usted la lleve. Padre, le adoramos y le exaltamos, Jehová, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 15, verso 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya. Aquí habla de la experiencia del rey Saúl, que este hombre había sido el primer rey de Israel. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y fue un rey que fue pedido a Dios. O sea, el pueblo de Israel desechó a Jehová y querían tener un rey como los demás pueblos. O sea, la gente se acostumbra a ser igual a los demás, ¿verdad? O sea, a imitar, como se dice, a imitar las costumbres de los demás. Y eso le había pasado al pueblo de Israel, que ellos eran guiados por Jehová por medio de los profetas, y ellos se cansaron de los profetas porque los menospreciaban a los profetas. Y el pueblo entonces le dijo, pidieron que querían un rey, y les pusieron un rey que se llamaba el rey Saúl. Pero este hombre tenía el problema que era enojado. Este hombre era enojado, el rey Saúl. Y este hombre, cuando hacía algo, lo hacía guiado por el enojo, ¿verdad? Y entonces era un hombre torpe, un hombre que no tenía mucha inteligencia, porque la gente cuando es enojada no es inteligente, sino que comete hierros a cada momento y a cada rato hace cosas incorrectas. Y este rey había sido enviado a una guerra ahí, y había actuado mal, se había puesto en el lugar del profeta Samuel. Y él pensó hacer las cosas a su modo. Y entonces Samuel lo regañó y le dijo, el verso 22 dice: se complace Jehová en tanto en los holocaustos y víctimas. O sea que él se puso a hacer sus propios sacrificios. O sea que él se hizo pastor, se hizo profeta, se hizo todo el rey Saúl. Y eso no le gustó a Jehová Dios, ¿verdad? O sea, no le agradó, vamos a decir. Por tanto, en los holocaustos, entonces él hizo sacrificios, el rey Saúl como profeta. Y eso no le correspondía a él, sino que le correspondía al sacerdote, a Samuel, que era el profeta de Dios. Y dice, Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está. O sea, que le dijeron que era fácil vivir, porque él tenía que obedecer la palabra. Y eso le pasa a la gente, ¿verdad? Que la gente no cree que la palabra es importante. La palabra es muy importante, y si nosotros desechamos la palabra, entonces somos desechados. Porque la gente a veces se siente lejos de Dios y no sabe por qué.
Porque si las personas no les gusta la palabra, entonces son desechados. Y eso es lo que sucede. Vean, eso le pasó a Adán. Aquel primer hombre dice que Jehová lo llamó y llegó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. O sea que también otra persona que había desechado la palabra fue Adán. Y por eso Adán también fue echado fuera. Lo echaron fuera del huerto y también fue desechado. Porque el problema de los seres humanos que quieren vivir conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y la gente no puede vivir así. Porque este planeta es de Jehová, y Jehová es el dueño, y Él es el que puede guiarnos a lo mejor. Él es nuestra luz, Él es nuestra vida. Y por eso dice que le dijo Samuel, como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿sí? Y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está. ¿Qué le había pasado al rey Saúl? Había interpretado mal las palabras de Jehová. Y al haber interpretado mal la palabra de Jehová, él se había extraviado. Por eso es que a las personas enojadas se les llama perverso. Perverso viene de cambiar el sentido de las cosas, porque las personas al tener enojo malinterpretan la palabra y malinterpretan todo, ¿entiende? Por eso es que la humanidad se descompuso, la humanidad no llegó a entender a Jehová durante miles de años, no ha podido entender a Jehová, porque la humanidad cayó en la perversidad. La perversidad que se le llama el enojo. O sea, dejarse guiar por el enojo es lo mismo que extraviarse. Y entonces por eso se le llama perversidad al enojo, porque malentiende aún las escrituras, ¿verdad? Entonces por eso usted mira cuánta gente cristiana hay, cuánta doctrina existe en todo el planeta, y toda la gente, el problema que tiene es que tiene enojo. Y la gente no puede entender que Jehová, uno tiene que ponerle atención a lo que Jehová le dice. Y por eso dice, si obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está. Mire, entonces el rey Saúl, como era enojado, él no ponía atención. A él le valía la palabra. Él le daba la espalda a la palabra, y entonces por eso es que él actuó locamente, ¿verdad? Y entonces no era una persona cuerda. Las personas enojadas no son personas cuerdas. Entonces por eso es que dice, y el verso 23 dice, entonces le cayó fuerte a este hombre, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahí está, mire, tenía espíritu pitónico, se llama eso. O sea, el ser rebelde de una persona es que tiene espíritu malo. Espíritu malo, cuando la persona es rebelde, tiene espíritu malo, que son espíritus de adivinación, porque quiere adelantársele a Jehová. Y entonces este hombre por eso le dijo, vea, porque pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que este hombre era terco, o sea, este hombre era cerrado, era una tapia, era alguien que nadie lo hacía cambiar. ¿Por qué este hombre era tan rebelde? Porque era nacido de mujer, como dice la palabra. O sea que él no sabía lo que hacía, era una bestia totalmente, porque tenía terquedad, que es lo que se llama obstinación. O sea, era un hombre que no aceptaba el consejo de nadie, y no aceptó la palabra del profeta Samuel, que le había dicho que había que hacer las cosas con mucho temor de Jehová, y había que no tocar el anatema que estaba ahí, y no había que desesperarse, sino que aprender a tener respeto a la voluntad de Jehová Dios. Y él no había puesto atención en eso, sino que hizo lo mejor que él pensó que era hacer sacrificios, hacer el trabajo del sacerdote y el trabajo del profeta. Y entonces por eso le dijeron que él tenía este gran problema, que tenía espíritu de adivinación y tenía obstinación, que es lo que se llama terquedad. Terquedad, o sea,
eso de la terquedad que la gente no sabe qué es, y dice, porque desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Mire, entonces lo echaron al hombre porque el hombre era terco. O sea, era alguien que no entendía. Alguien que no entendía lo que se le explicaba. Y por eso usted mira que la Biblia la leen miles y millones de personas y no le pueden entender. ¿Por qué la gente no le entiende la palabra? Porque tiene terquedad. Uno tiene terquedad y uno tiene ese problema. Y entonces el ser humano cae en esa trampa, ¿verdad? De que no puede interpretar lo que Dios quiere. La gente no sabe cuál es la voluntad. Por eso Jesús decía orando, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, quiere decir que uno tiene que ser cuidadoso con la voluntad de Jehová Dios. Tiene que ser muy cuidadoso que es lo que Jehová Dios quiere. Y por eso es que, como dice en Tesalonicenses, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Uno, para entrar en la voluntad de Dios, uno tiene que dar gracias en todo. De ese modo usted no se pierde. Si usted aprende a dar gracias, no se pierde. Pero si usted se queja, entonces quiere decir que usted es guiado por el enojo y se extravía de la voluntad de Jehová Dios. Y por eso este hombre era así, era obstinado y era terco, ¿verdad? O sea, era rebelde y entonces fue desechado. Por eso los hombres son desechados, la gente muere porque la gente no cree que la palabra es importante. Por eso la palabra uno tiene que escucharla y escucharla con mucho cuidado, con mucho respeto. Si no la escucha con cuidado y con respeto, entonces usted es azotado o desechado. Y eso usted tiene que saberlo. Por eso cuando usted viene aquí, trate de poner atención, no se ponga a platicar, porque si le pone a platicar, entonces el diablo se lo va a llevar a usted, ¿entiende? Se lo lleva. Usted tiene que centrarse y entender cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿de dónde nace la terquedad? Mire, la terquedad, y por eso dice, le voy a leer el verso 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la terquedad o la obstinación. ¿De dónde nace esa idolatría? Que es la misma terquedad que la gente la tiene. Mire cómo dice en el libro de Proverbios, capítulo 22 del libro de Proverbios, dice verso 15. Dice Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahí está. Mire, cuando uno nace de la madre. Todos nacemos de mujer, como dice la palabra. Todos nacemos de mujer. Y cuando nacemos de mujer, entonces traemos la necedad pegada en nuestro interior. La necedad, que es lo que tenía el rey Saúl, que era un hombre necio. O sea, era un diablo, vamos a decir así en pocas palabras. ¿Por qué? Porque una persona idólatra es una persona diabla. Porque eso es falta de respeto a Jehová Dios. Y entonces dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Sí? Por eso Jesús decía a Nicodemo, por ejemplo, que había que nacer de nuevo. Porque él tenía necedad en su interior. O sea, a un Nicodemo, que era un hombre estudioso de las Escrituras, tenía necedad y no podía interpretar la palabra. Por eso cuando miraban a Jesús, lo miraban extraño y les daba, los escandalizaban, no podían interpretar a Jesús. Porque las personas cuando tienen necedad no pueden interpretar nada de lo que sucede en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte. Por eso es que el ser humano nace con esa necedad. Y esa necedad es lo que se le llama idolatría. Y esa necedad también se le llama que la persona es mula. Así es. Mulo, entiende, los seres humanos son como los animales. Cuando las personas nacen con esa necedad,
Son como los animales. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mira. Y este muchacho, Saúl, era un hombre que había sido criado con la necedad en su interior y por eso él no podía interpretar las cosas de Dios. Aunque él decía que iba a agradar a Dios, no lo podía hacer, porque él lo hacía con el enojo. Y él hacía las cosas y decía, voy a agradar a Dios, y él no entendía qué era lo que Dios le pedía. Entiende que tuviera un respeto hacia Jehová Dios, y él no lo podía tener porque era terco, o sea, era necio. Era necio. ¿Qué es nacer necio? Nacer necio es nacer con el enojo. Nacer con el enojo. O sea, el enojo es un espíritu malo que hay en los seres humanos. Y ese enojo es lo que se le llama la necedad o la obstinación. Entonces la gente cuando nace así nacemos todos. Por eso Jesús decía que había que nacer de nuevo, porque la persona cuando ha nacido de Dios, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice, no conoce a Dios. Por eso usted mira que hay gente que no sabe qué es el amor, ni siquiera puede interpretar qué es el amor. ¿Por qué? Porque la necedad no lo deja. Entonces, esa necedad la traemos nosotros de nuestra madre. Por eso dice en el libro de Job, mire, capítulo 25 del libro de Job, mire cómo dice, ¿ve? Job, capítulo 25. Dice el 25, verso 4, dice, mire, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Mire, ahí está. O sea, el hombre por eso no es limpio. Entonces la gente nace con ese problema de que la persona trae las costumbres de la mamá. Y las costumbres de la mamá, por eso la gente no las puede dejar, que las personas se vuelven tercas. Entonces por eso dice, ¿cómo se justificará? Mire, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo va a ser el hombre si tiene el espíritu del enojo ahí que no lo puede interpretar al Dios Todopoderoso? Por eso es que la gente durante miles de años se ha estado muriendo, porque se dejan guiar por el enojo. Pablo, por eso él deseaba morirse. Las personas enojadas desean la muerte, porque la muerte usted ya resuelve todos sus problemas. La muerte es una pasión para el enojado. Y por eso es que Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo se quería morir. Pablo era un hombre que tenía esto, la necedad en su corazón también. Pedro tenía ese problema también. Los apóstoles andaban con ese gran problema y Jesús les decía que había que nacer de nuevo. Y ellos no podían interpretar eso porque el enojo los volvía caprichosos. O sea que eran personas idólatras, eran personas tercas. Y entonces dice, ¿ve? Pues, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ahí está, mire. Entonces el hombre, eso le quita toda la inteligencia. Y en el capítulo 15, mire cómo dice, ¿ve? En el 15 también, verso 14 del mismo. Dice capítulo 15, verso 14, dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Ahí está, mire. ¿Qué es lo que hace que el hombre no pueda vivir? Es el enojo, que lo trae de la mamá. Por eso usted mira que los hombres traen las mismas costumbres de la mamá, los mismos caprichos de la mamá. Y peor si se crió sin padre o sin disciplina y no tuvo un padre que tampoco no tenía conocimiento de Dios, y entonces la conducta que tiene es de la mamá. Y entonces por eso dice el verso 14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Mire, y para que se justifique el nacido de mujer. Ahí está, mire. El nacido de mujer. Y por eso el hombre no es limpio, mire, sino que habla
y habla con soberbia, habla con menosprecio hacia Jehová. Y la gente habla como mujer perversa, como se le llama, ¿verdad? Porque la mujer perversa se refiere a la mujer enojada. Y entonces dice el verso 25, por cuanto él extendió su mano contra Dios. Mire que ese es el problema del enojado, que se hace enemigo de Jehová Dios. Se hace enemigo de Jehová Dios. ¿Entiende? Y por eso dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios, dice, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Ahí está. Mire, el problema de la gente que tiene enojo es que habla bastante. Y eso es enemistad con Jehová Dios. Por eso usted mira, los hombres por eso hablan y hablan. Y la gente que está en la radio y la televisión, por eso se le llama diablo, porque hablan bastante ellos. Y por eso a ellos les gusta eso de hablar, porque hablan como mujer enojados. Entonces, estas personas tienen esa necedad ahí, que es lo que se le llama idolatría o capricho de las personas, ¿se entiende? Entonces la gente por eso es que no puede vivir. Dice, por cuanto él se extendió su mano, dice el verso 25, mire, contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Ahí está, mire. Entonces la gente cae en esa necedad que es idolatría. Entonces por eso el diablo se le llama a la persona que habla y habla teniendo enojo. Entonces la persona cuando habla y tiene enojo, entonces perece, tiene que morir porque se vuelve enemigo de Jehová Dios y no lo sabe, no lo entiende, ¿verdad? Por eso es que una mujer que no se enoje es demasiado valiosa. Una mujer que no se enoje, como dicen, la mujer que teme a Jehová, quiere decir una mujer que tenga humildad y respeto hacia Jehová, vale demasiado. Por eso Salomón quería encontrar eso y se dio cuenta que era difícil. Y él buscó y miró y miró y miró y estuvo viendo y observando todo el catálogo de las mujeres y no, miraba que todas eran enojadas. Entonces él se deprimió, se frustró cuando miró de que no había una mujer así. ¿Entiende? Que las mujeres eran enojadas y más que todo él había conocido mujeres que eran extranjeras, o sea que eran mujeres más enojadas de lo normal, ¿entiende? Eso mismo experimentó Sansón cuando se juntó con Dalila. Él creyó que él podía manejar a aquella mujer y no era fácil, sino que aquella mujer era enojada y aquella mujer cuando hablaba menospreciaba a Jehová y menospreciaba a Sansón, y aquella mujer lo hizo caer en gravedad, en enfermedad. ¿Por qué? Porque Sansón también no pudo interpretar la grandeza, el respeto que uno tiene que tenerle a Jehová Dios. Y por eso los seres humanos tienen ese gran problema, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo entiende, no sabe qué es el reino de Dios. El enojo no lo deja entender. Y por eso uno tiene que aprender a entender la mano de Dios, cómo se mueve. Mire cómo dice aquí en el capítulo 32 del libro de Salmos. Por eso, mire cómo dice, ¿ve? La gente, por eso usted mira que no es fácil. Cuando yo estudiaba esto, Jehová me decía, la gente no te va a entender. Tú le vas a predicar, pero no te va a entender. Y los que te entiendan van a ser los que escuchen la palabra constantemente. Y la gente no escucha la palabra. Son como Saúl, ¿verdad? El rey Saúl y como Adán, que desecharon la palabra. Y por eso yo le digo a la gente, si usted escucha la palabra, no se muere. Pero si no le escucha, el enojo se va a apoderar de usted y lo va a destruir. Y va a tener un montón de problemas y va a interpretar las cosas a su modo. Entonces dice el capítulo 32 del libro de Salmos, verso 1. Mire cómo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Eso quiere decir cuando ya le han sacado la terquedad o la necedad o el ídolo que tiene ahí, que es el enojo. O sea, el enojo es un ídolo, es un demonio de idolatría que la gente tiene adentro. Y por eso dice que la felicidad del ser humano está ahí. Bienaventurado aquel, dice, cuya transgresión ha sido perdonada, o sea, limpiado, quiere decir, ¿entiende? Y cubierto su pecado. Mire, ¿qué le parece? Y por eso dice el 32, verso 8, dice, te haré entender, mire, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire, entonces la gente sufre. Sufre porque, y se pregunta por qué sufre, porque no entiende. Todo ser humano que usted lo mira sufriendo, sufre porque no entiende. Y entonces dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahí está, mire, que eso es lo que convierte a la gente en caballo o en mulo. Y entonces eso es lo que le pasa a la mujer, ¿verdad? Que la mujer, usted mira, cuando la mujer no tiene humildad, hace su capricho. Y por eso es que uno no insiste con la mujer, porque la mujer sabe que actúa como las mulas. Por eso la mujer lleva ese nombre que se llama mujer, que es lo mismo que mula, que señorea, ¿verdad? Se enseñorea. Y por eso la mujer tiene ese problema. Cuando la mujer tiene un capricho, dice, yo lo voy a hacer así y ya. Entonces eso no es fácil que el hombre lo pueda entender y ver. Y por eso una mujer, cuando teme a Jehová, es demasiado de valioso. Demasiado de valioso. Imagínense, una mujer solo tiene que tener temor de Jehová. O sea, entender, o no dejarse guiar por el enojo. Tener un respeto hacia Jehová. Y se vuelve valiosísima. Y lo mismo le pasa al hombre. El hombre que teme a Jehová se vuelve valioso. Pero el hombre que no teme a Jehová, sino que quiere hacer sus propios caprichos, entonces es una bestia. Y por eso le decían y le explicaban a David ese gran problema que él tenía que resolverlo. Y por eso dice, no seáis como el caballo, mire, o como el mulo. Ahí está, mire, esa es la terquedad. Ser mulo. Y eso era lo que le pasaba al rey Saúl, que aquel hombre era un mulo. Así es, un mulo, era una bestia. Las personas cuando no tienen humildad son bestias. Por eso aquí se ha predicado durante muchos años, desde 1980, la humildad. Y uno se asombra cuánta gente ha pasado por acá. Y yo le digo, Jehová, ¿cuántas personas no pueden tener humildad? Mire, que han pasado personas años. Y yo digo, Dios, se les habla de la humildad, se les explica la humildad y no son tercos, son mulos sin entendimiento. Y uno se asombra. Más bien a uno lo terminan aconsejando. Sí. Yo me quedo asustado, digo yo, esta gente no tiene nada de humildad y quiere vivir, no puede vivir. ¿No ve que eso es una idolatría? Que nacen los seres humanos con eso. Y por eso le decían a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, solo para ver el reino de Dios. Por eso la gente se muere. La gente no sabe que ahí está el Espíritu de Jehová Dios. La gente no ve a Jehová, no ve la grandeza de Jehová. Y por eso dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Mire, sin humildad, sin entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque nace la gente con ese enojo ahí, con esa terquedad, que es idolatría. Es idolatría. Y mire, y por eso dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno. Ahí está, mire, por eso vienen las enfermedades, los azotes. Si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces le van a poner cabestro y freno. ¿Sabe por qué usted tiene enfermedades? Porque es una persona terca. Usted es una persona terca, o sea, es una mula o un mulo, ¿verdad? ¿Entiende? Así de sencillo, las enfermedades solo son un cabestro y un freno nada más, que lo detienen a usted para que usted busque a Jehová. Y si menosprecia la palabra, peor para su vida. Por eso es que dice, no seas como el caballo, ¿mí? O como el mulo, ¿mí? O como el mulo sin humildad.
dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí está. ¿Mí? Entonces usted, ¿por qué está aquí? ¿Porque quiere obedecer o porque está con cabestro? Mire cuánta gente que no puede buscar de Jehová, y la gente es un mulo, y la muerte se lo lleva, y ellos, no, dice, sí, ¿qué? No le digo que Pablo era un mulo, y ese Pablo invita a todos los mulos y les dice que la muerte es ganancia. Y los mulos, sí, nosotros somos seguidores de Pablo. Somos mulos todos de ese. O sea que usted puede ver cuánto le cuesta al ser humano esto. Y por eso es que el ser humano tiene que entender. Y esa terquedad produce un montón de efectos. Entonces dice el verso 10, mire cómo dice el 32, verso 10. Muchos dolores habrá para el impío. Ahí está, mire. Eso produce dolor. Ahí está, la terquedad. Si usted es una persona que siente dolor en su cuerpo, tiene que dejar la terquedad. Tiene que volverse como niño. Tiene que volverse como niño. Jesús les decía, si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si usted siente que algo le molesta en su interior, usted tiene que aprender la humildad. Si usted no aprende la humildad, usted no va a dejar la terquedad, y esa terquedad se lo va a dejar, lo va a echar fuera. ¿Por qué? Porque va a desechar la palabra. Si uno no tiene humildad, la palabra no le gusta. No le gusta la palabra, le molesta, le ofende la palabra. Sí. Imagínense que Jesús les predicaba a aquel montón de gente y les decía, ¿sabes que se ofendieron los fariseos? Y Jesús les decía, pues directamente, que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, decía él. O sea que es lo mismo. El ser humano tiene que dejar esa idolatría, esa terquedad, que es lo que se llama la necedad, que es el enojo. Y las personas con enojo interpretan mal todo, por eso se mueren. O sea, la gente se muere porque interpreta mal todo, no es porque Dios quiere que se muera. Jehová no quiere que se muera, sino que ellos dicen, no, es que por aquí es, Jehová está equivocado, dice. O sea que se perdieron. Son como las cabras, ¿entiende? Por eso Jesús ya hablaba de las ovejas y las cabras. Las ovejas son las que oyen la palabra y entienden. Y las cabras oyen la palabra pero no la entienden. ¿Entiende? Porque tienen perversidad en su interior. Y entonces esa necedad produce dolor. Mira, produce dolor en el cuerpo. Y entonces por eso dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mira, entonces vuelvo a leer el 8, dicen, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mira. O sea, Dios lo que quiere es que usted sea humilde. Mire que aquí se le predica la humildad años a la gente. Y usted va a ver personas que no avanzan, pero ni lo que es un centímetro en la humildad. Y uno se asombra que entre más la gente dice que es cristiana, más terca se vuelve, más enojada, más caprichosa, y uno se asusta. Es increíble cómo la gente cae ahí y se termina muriendo. Y le preguntan a uno por qué, ¿verdad? Porque la necedad es un problema que la gente lo tiene y es idolatría. Y eso hace que la gente hable mucho. Usted nota que la gente tiene ídolo adentro cuando usted los oye que hablan bastante. ¿Sí? Dice que aún el diablo cuando se calla, Jehová lo puede mantener vivo. ¿Qué le parece? Imagina, aún el necio cuando se calla, Jehová lo puede mantener vivo. ¿Qué le parece? Usted puede ser el más diablo de todos los diablos. Si usted cierra el piquito, usted va a vivir. Pero si usted abre la boca con necedad, se muere. Se muere. Por eso es que Jesús quería que la gente entendiera. Mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo 3. Mire cómo dice, ¿ve? Jesús hablando con Nicodemo, dice el capítulo 3, mire, porque Nicodemo tampoco entendía. Es que la gente cree que si lee la Biblia, ya está. Y no es así. Uno tiene que trabajar en su interior de volver a nacer de nuevo. Y la gente no sabe eso. La gente, si usted no avanza en la humildad, usted no va a vivir.
No piense que es porque usted se encapriche a ser cristiano y que se va a decir que yo voy a vivir. No, 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 no. Si Pablo no aguantaba por eso, porque él sabía que él estaba mintiendo. Él no podía decir la verdad, porque el espíritu de fornicación lo arrastraba. Por eso el rey Saúl fue desechado, porque no le hacía caso a la palabra de Dios. Y por eso Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire que yo desde que era niño le preguntaba a Dios que por qué ningún predicador predicaba el texto Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Jehová me decía, es que todos están atados. Ellos todos tienen idolatría. Y mire qué pasaba Jesús con este hombre. Dice el verso, capítulo 3, verso 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está. Mire, él miraba que Jesús era diferente y que Jesús hacía milagros y que era asombroso. ¿Qué le parece? Respondió Jesús. Mire, ¿para qué le iba a explicar si no tenía entendimiento? Sabía que era una mula. Y entonces dice usted, ¿cómo le va a explicar a una persona que es una mula? ¿Cómo le explica a una mula usted una cosa? Óigame bien, explíquele una mula y verás, no puede, no entiende, entiende. Y mire cómo le dijo, mire, no le dio una explicación así directa, sino que le habló y le dijo, primero tenés que hacer esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, mire, ¿qué te voy a explicar si no vas a entender? Le dijo, porque tenía enojo, tenía idolatría. Era caprichoso como la mamá. Era una mujer, sí. Era una mujer caprichoso, hacía sus caprichos. Y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo, o sea, el que no deje el enojo, no puede ver el reino de Dios. ¿No lo ve? ¿No ve a Jehová? Imagínense, Jehová es Dios, es maravilloso. Y no lo ve la gente. La gente sí mira el enojo, las leyes y un montón de cosas. La riqueza, pero no ve a Jehová. Y entonces mire cómo dice el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, y nacer. O sea, él no podía interpretar nada de lo que Jesús decía. Lo que Jesús decía era nada. Entonces mire el verso 5, entonces Jesús le explicó un poquito más y le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de la palabra y del Espíritu, ahí está, mire la palabra, del agua y del Espíritu. Si a la gente no le gusta la palabra, ¿qué? Va a morir, es una bestia, es un animal. Por eso yo le digo a la gente, mire, ¿quiere estar vivo usted? Oiga esta palabra. Oiga esa palabra. Si usted viene a esta iglesia y usted cree que solo con venir a la iglesia usted va a vivir, no va a vivir. No va a vivir. Si usted desecha la palabra, va a ser desechado. No es que Dios no lo quiere, sino que usted desecha al Espíritu de Jehová Dios. Por eso Jesús le llamaba el agua y del Espíritu. Mire, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está, mire. Por eso es que los apóstoles no podían vivir, porque no podían aprender a ser mansos y humildes. No, ahí andaban con sus enojos, con sus caprichos, peleando, alegando, discutiendo. Sí, y no, eran animales, eran bestias. Y Jesús sabía que estaba con un mulo ahí que se llamaba Nicodemo y le dijo que no iba a entender. Entonces mire cómo le dijo, ¿ves? Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está, mire. O sea que está el Espíritu de Jehová, que es el precioso Espíritu de Dios, y está el espíritu del enojo, que es la idolatría, el capricho de la gente, la terquedad. Lo que hace que la gente hable bastante es el espíritu del enojo. Y por eso usted mira cómo el diablo se ha sentado en las emisoras, tiene poder el diablo.
se ha apoderado de las emisoras, canales de televisión y habla hasta por los codos. ¿Sí? Y se apodera de las pobres gente y la gente ignorante que no sabe que son espíritus de terquedad que tienen ellos, que no es el espíritu de Jehová. Porque para eso hay que nacer de nuevo y hay que nacer del agua y del espíritu. Y dice, no te maravillas, dice el verso 7, mire, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, ahí está. O sea, ¿cómo vas a nacer de nuevo? Le dice, vos no te maravilles, no te asustes, porque él no podía entender nada. ¿Qué le parece una persona principal? Un judío principal. O sea, una persona que eran los que dirigían al pueblo. Ya se le imagina el diablo, todo lo que hace en estos tiempos. Y la gente cuando miran al diablo predicando, le gusta, ¿sí? Sí, el diablo les predica. ¿Cómo se pone a creer que una persona que es enojada va a estar predicando? Es un demonio predicando. Y ya está en la televisión y ahí está. Y le habla a la gente. Y le dice que hable también como ellos. Y hable por los codos usted también, le dice. Y le enseña a la mujer a hablar. Y la mujer por eso pierde su salud, pierde el respeto. Por eso dice, se multiplicarán los dolores de los que sirven con diligencia a otro Dios. O sea, a los demonios del enojo. Entonces le dijo Jesús a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, mire, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está, mire, el Espíritu se mueve de una manera que uno no puede hacer un plan, sino que deja que Él lo guíe. Y eso es lo bonito. Es como el viento, dice, que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Por eso cuando Jehová me decía, solo tienes que confiar en mí, mírame a mí y me sigues. Y yo te voy a enseñar. Y la palabra, mira, muchos años la palabra, masticando la palabra, practicando la palabra, entendiendo la palabra, ¿entiende? Y por eso, mire, y hasta que logré entender qué era esto de ser guiado por el Espíritu, y por eso Jehová me decía, yo te voy a guiar. Y por eso es que Él dijo, yo soy vuestro pastor, y Él nos guía. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire. Y por eso dice, ¿ve? Ni a dónde va, ni hacia, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, y por eso está el Espíritu de Dios, que es algo hermoso. El Espíritu de Jehová es maravilloso. El Espíritu de Jehová, y cuando uno ya lo entiende, entonces llega a este punto que dice en el libro de Isaías. Mire qué bonito, ¿ve? Aquí ya en el libro de Isaías, capítulo 33, mire qué bonito, ¿ve? Capítulo 33. Ya usted metido en el reino, ya usted se da cuenta que Jehová es el rey y que Jehová es el que maneja todo y que las cosas pareciera que el diablo con sus escándalos va a hacer algo. El diablo es escandaloso, sí, es escandaloso y le arma zafarranchos a ver si puede menear a la... No, el reino de Dios es firme, el reino de Dios es justicia y juicio. Son el cimiento de tu trono. Mire cómo dice el capítulo 33, dice, verso 14, dice, los pecadores se asombraron en Sión. Ahí está, mire, los enojados los asusta esto de quedarse quieto, no le gusta. Que usted le diga al enojado que se quede quieto, no puede, no le gusta. No le gusta el enojado. Usted tiene que aprender a quedarse quieto porque los espíritus malos se van cuando usted se queda quieto. Si usted aprende a la quietud, los espíritus van a abandonar su cuerpo. Sí, pero se calma y se humilla. Y si no aprende la humildad, es que es una mula o un mulo sin entendimiento. Y por eso dice, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahí está, mire. O sea que los mismos religiosos que dicen que hablan de Dios y no tienen humildad, es pura mentira, hermanos, pura mentira.
pura mentira. Dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mire, ¿qué le parece? Y por eso uno aprende a habitar con Jehová. Y por eso habla de la quietud, dice el 20, mire. Dice el 20, mira a Sión, o sea, uno aprende la quietud. Ciudad de nuestra fiesta solemne. Mire, entonces aquí está el reino de Dios. Quien lo puede ver, no todos lo pueden ver. Los enojados no lo ven, sino que lo batallan, luchan contra el reino de Dios. Por eso usted mira los enojados, se levantan, se sublevan, hablan, ladran, hacen cualquier cosa, patalean, sí, mían, hacen cualquier cosa, porque son demonios. Pero el reino de Dios es firme, es firme. Mire, entonces dice el verso 22, mire cómo es de bonito. El reino de Dios dice, porque Jehová es nuestro juez. Mire, y aquí Jehová es el que manda, sí. En el reino de Dios es Jehová. Ya no es que el diablo venga a acusar, porque es acusador de día y de noche, trabaja el diablo acusando. Ese es el trabajo del diablo. Pero ya en el reino de Dios uno no le hace caso a eso. Uno se da cuenta que Jehová es nuestro juez. ¿Sí? Él es el que decide. No es uno. Uno no es el que escoge las cosas. Es Jehová. Por eso le dijo a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y por eso puede estar lo que esté pasando y usted está seguro en Jehová, porque Jehová es nuestro juez. ¿Sí? Jehová es nuestro legislador, o sea, Él es nuestra ley, es justicia, amar misericordia y ser humilde. Por eso dice, sin humildad es imposible que la gente vaya a vivir. Por eso si usted está en esta iglesia, aprenda la humildad. Si no la aprende, solo va a estar un tiempo aquí. Aquí han venido montones que son cristianos de todo nivel y no aprenden la humildad. Y se les explica y se les dice que tienen que ser humildes. Nacer de nuevo quiere decir ser humilde. Para desechar el enojo, ¿entiende? Entonces dice, Jehová es nuestro legislador. Mire, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos sana, ¿a mí? Él mismo hace todo ese trabajo. Ahí imaginen, y los enojados no lo pueden ver. No miran a Jehová, no lo pueden ver. Uno sí lo puede ver. Uno puede ver a los presidentes, a los gobernantes, a todo lo que hay en la tierra. Entonces por eso es que la gente no puede vivir porque tiene la terquedad ahí. Y por eso le dijeron al rey Saúl, porque pecado de adivinación es la rebeldía, ídolos y obstinación, ídolos, la obstinación, o sea, la terquedad, porque esa palabra es más fácil, ¿entiende? La terquedad. Si usted es una persona terca, lo va a desechar Jehová. No porque Él quiera, sino porque usted no le gusta esta palabra. Usted va a notar que la gente es humilde cuando le gusta esta palabra. Porque dejan que el Espíritu Santo se apodere de ellos. Eso fue lo que mató a Adán. Eso fue lo que destruyó a los reyes de Israel. Que la palabra la desecharon. Y cuando la gente desecha la palabra, no puede vivir. Y por eso usted tiene que oír la palabra. Si no le gusta, pues tenemos que decirle a Dios, ¿verdad? Aquí han pasado muchos y yo les digo, escuchen la palabra, pero ellos dicen que les molesta, les ofende. ¿Qué les ofende? Les ofende el enojo, la idolatría, la terquedad, la necedad con la que uno nace. Uno nace y por eso las costumbres de la gente no son. Usted mire el hombre tiene grandes problemas. Mire cómo dice en el libro de Jeremías, capítulo 48. Mire cómo dice Jeremías 48. Bendito Jehová nuestro Dios. Jeremías 48, verso 41. Mire.
El 40 le voy a leer, dice, porque así ha dicho Jehová, mire, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Ahí está, mire. Este evangelio es desde el cielo, por eso dice como águila. Como águila, esta es una cosa que se extiende y es contra Moab, o sea, contra las personas enojadas. Este evangelio es contra todos los enojados, todos los demonios, toda la gente que se deja guiar por el enojo. Este evangelio es ofensivo para eso. Por eso se le llama la sangre, que limpia, que santifica, que purifica. Y mire cómo dice el 41, dice, tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustia. Ahí está, mire, los enojados son como mujer en angustia, así es. Por eso cuando usted mira a los enojados, los va a ver angustiados. No hayan, como dicen, el lugar correcto para estar tranquilo. No saben qué hacer los enojados. ¿Por qué? Porque eso se le llama los valientes de Moab, o sea, son los mismos de Babilonia, ¿entiende? Los de Moab son los que descendían de Sodoma y Gomorra, ¿entiende? Y por eso dice, mire, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab. Mire, por eso es que no se pueden sublevar. Ustedes miren que este evangelio ofende a medio mundo. Sí, la misma prensa que ha sido soberbia, hermano, ahora ellos miran que no pueden murmurar. No pueden murmurar con los demonios que tienen, porque es el Espíritu de Jehová, con el Espíritu, porque esto no es con espada ni con ejército. Por eso Dios no trae aquel montón de gente aquí, sino porque aquí todo funciona con su Espíritu, ha dicho Jehová. Es Jehová, y por eso Él decía, no es con fuerza, no es que aquí nosotros somos fuertes, no, es con el Espíritu de Jehová. Pero mire, y el corazón de los de Moab, de los valientes, es como el corazón de mujer. Mire, y mire cómo dice el mismo 49, verso 22, dice, he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Borra. Mire, o sea, es lo mismo, se refiere a los enojados. Se refiere a los enojados. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Ahí está, mire. Por eso usted mira que el sufrimiento de la gente lo tiene por el enojo. Lo tiene por el enojo, ¿entiende? Mire cómo dice el 50:37, ¿ve? Espada contra sus caballos, contra sus carros, mire, contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Ahí está, mire. La palabra es contra las personas enojadas. Es todo el que, por eso usted mira cuánta gente se opone a este evangelio. Y durante años Jehová me decía, todos los demonios se te van a oponer. Todo el infierno va a estar en contra tuya. Pero tenés que estar firme. Y por eso es que Él me decía, tengo que estar en su nombre, el nombre de Jehová y con el Espíritu de Jehová. Por eso dice, mire, sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Y dice el 51 también, mire, 51, verso 29 del libro de Jeremías, dice, temblará la tierra y se afligirá. ¿Mí? Cuando la gente oye este evangelio se aflige. Hay gente que dice, yo no aguanto a veces la aflicción, hermano, y por eso me voy a pasear, por eso me voy a meter a tal parte. Vaya, aunque sea, vaya a comer hamburguesas, ¿entiende?
para que se relaje, porque tiene que enfrentarse a la palabra de Jehová. ¿Entiende? La espada de Jehová. Y dice, temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia. Mire, es la misma Babilonia. Edom, Moab, la misma. Son los enojados con diferentes perspectivas. Lo mismo. Y mire cómo dice, Babilonia, todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Mire, se tiene que acabar la gente enojada. La gente enojada es mentirosa, ha estado engañando a la humanidad. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear. Mira, por eso yo les decía que la gente decía, ahí se van a levantar las vacas enojadas. Que hay una vaca enojada, ya que quería ser presidente también. Y había otro animal que quería ser presidente y los animales votaron por él. Y decían que iban a ganar. ¿Y que van a estar ganando? Y Jehová me decía, no te preocupes. Es mi espíritu el que hace esto, José Antonio. Y esto Honduras no piense que es que va a estar manejada por los animales. No, no, no. De ahora en adelante tiene que ser manejado por gente, por personas, por seres humanos, personas que les gusta servir. Las personas que tienen humildad les gusta servir, amén. Sienten placer, gusto en servir, con humildad, con respeto. Y mire cómo dice, ¿ven? El verso 30 dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear y se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, encendidas están sus casas, rotos sus cerrojos. Ahí está, mira. La gente solo oye una predicación de esta y siente otra cosa. Por eso usted sabe si usted quiere ser mujer o quiere ser hombre. Por eso usted mira cuánta confusión existe en los jóvenes. Los jóvenes no se comportan como hombres, ¿sí? No, el hombre es humilde. El que es hombre tiene una humildad y respeto enorme, sí. El que es mulo, bestia, no tiene temor, sino que abre la boca al gusto, porque así le enseña el diablo. Le enseña a ponerse en contra de Jehová Dios. Y por eso usted mire, este evangelio es así. Y por eso la gente tiene que entender lo que es lo que nos toca a nosotros pelear. ¿Y por qué? Porque este trabajo lo hace el Espíritu de Jehová Dios. Y por eso nos ha traído. ¿Usted cuántos años tiene de ser cristiano y ya aprendió la humildad? ¿Cuántos años puede estar usted aquí? ¿Cuánto lo va a soportar Jehová? Porque si usted no le gusta la palabra y no aprende la humildad, no va a poder vivir. Por eso se le llama la victoria a la humildad. Y se le llama la fe, que es imposible vivir sin esa fe. Y por eso dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra humildad. De ese modo los demonios no lo tocan a usted, sino que usted va a estar firme. Mire, dice que Sión, mire, Sión, mira a Sión, ciudad de nuestra fiesta. Uno disfruta de todo, hasta de las enchiladas en Chile, ¿sí? ¿Qué le parece? Hasta eso, ¿sí? Uno disfruta de todo, pero si usted tiene enojo, puede tener lo que tenga y no disfruta de nada. No ve a Jehová. No lo ve porque tiene idolatría, tiene terquedad. Y usted tiene que volver a nacer de nuevo. Y por eso cuando usted mire a una mujer humilde, diga, esta mujer es valiosa. Cuando a la mujer le gusta servir, la mujer es valiosa, muy valiosa. Pero cuando la mujer alega, corra, porque es con mula que se enfrenta. ¿Entiende? Es con mula. Y entonces uno no puede estar ahí luchando con la mula. Si la mula no entiende, dice usted, bueno, así es esto. ¿Por qué? Porque por eso dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Sí? Por eso usted tiene que aprender, porque la palabra es importante. ¿Por qué la gente pierde los hijos? Para terminar, mire cómo dice en el libro de
Oseas, mire cómo dice. Por eso cuando usted oye la palabra, atiéndala y atiéndala hasta que se haga humilde. Libro de Oseas. Adelante de Daniel está Oseas. Bendito Jehová. Capítulo 4, mire cómo dice. Capítulo 4, mire. Por eso usted tiene que oír la palabra. Sin la palabra usted no va a vivir, no va a vivir. Y puede ser el mejor cristiano. Y puede llamarse reverendo y como sea. Se muere. Oiga la palabra. Mire cómo dice el 4 verso 6. Mire, y solo eso le va a proteger a sus hijos. De ahí nada le va a proteger a sus hijos. La gente pierde los hijos y no sabe por qué. ¿Por qué? Porque no le gusta la palabra. Mire. Dice el capítulo 6, verso 6. Capítulo 4, verso 6, perdón. Dice, mi pueblo fue destruido. Mire, o sea, el diablo lo destruye. El diablo solo con que le hable lo destruye. Sí. Lo destruye. El diablo tiene demonios por su boca. Sí. Por eso Dalila destruyó la vida de Sansón. El diablo por eso domina a tanta gente y la mata. Toda la gente que se muere en la tierra se muere por lo que escucha en la radio y la televisión. Por eso se mueren, no se mueren por otra cosa. O si no tienen hijos que son enojados, o padres enojados, o familias que son enojados y se enseñorean de ellos y los matan. Y por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mire cómo dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la palabra de Dios, de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Ahí están, ¿eh? Los hijos usted no los puede cuidar, solo Jehová. Si usted no acepta la palabra, usted va a perder a sus hijos, los pierde. Por eso usted tiene que ser inteligente. Tiene que ser inteligente. La gente no sabe por qué ahora se llama el valle de la decisión. Usted tiene que decidir. Este evangelio así es. Este evangelio lo va a confrontar. Y por eso dice que no sea como el caballo. Que no le digan caballo. No le digan mulo sin humildad. Todo el que no tiene humildad, dígale, este es un mulo, un caballo, sí, una serpiente. Por eso Jesús no le podía explicar a Nicodemo. ¿Cómo vas a entender si vos hablas como mujer? Le dijo, y pensás como mujer. ¿Qué vas a entender? Le dijo. ¿Por qué te pasan las cosas? Y por eso dice, mire, le faltó conocimiento por cuanto desechaste la palabra. Mire, yo te echaré el sacerdocio. Porque desechaste la palabra de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? ¿Quién le puede cuidar los hijos a uno? Solo Jehová. De ahí nadie. Usted puede ser muy ágil, muy todo. Y por eso usted tiembla. Tiembla Babilonia. Babilonia tiembla. Por eso este evangelio usted tiene que aprender a humillarse. Y si no aprende la humildad en los años que le restan, va a llegar un límite en que le van a decir, ¿no aprendiste su humildad? No vas a poder vivir. Por eso se llama la victoria. Aprender humildad es la victoria y por eso dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra humildad. Por eso usted viene acá, no piense que es por estar acá que va a vivir. No. Yo he tenido personas cerca de mí y les he amado, las he respetado mucho. Y los he visto cómo ellos no aprenden la humildad. Y mueren. Y yo digo, Dios, qué difícil. Tengo casi 40 años solo de estar predicando de la humildad a la gente. Y usted no se imagina. Solo mulas y mulos he visto casi. Sí. Es increíble. Es increíble. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Todopoderoso. Te adoramos. Te exaltamos, maravilloso Dios, eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Gracias por tenernos aquí, gracias por este día, gracias por este lugar, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has hecho, gracias por todas las bendiciones que me da mi Jehová, gracias por esa bendición de todo el bien que hace usted en mí, Jehová, gracias por estas personas
que son fuertes, Padre, y que la palabra la digieren, Padre, bendígalos. Toda esta gente fuerte que oye su palabra, bendígales, santifíquelos, llénelos de su amor, de su humildad, Padre, para que vivan